por su palabra. Buenas tardes, iglesia. Dios bendiga sus vidas grande y poderosamente. De verdad que privilegio, qué bendición, qué emoción, qué quebranto, qué manifestación tan evidente, tan palpable del Espíritu Santo en medio de la alabanza, ministrándonos, hablándonos, consolándonos, capacitándonos y trayendo respuestas, iglesia, a eso que tanto pedimos en oración. De verdad que para mí es un privilegio, es un honor estar nuevamente con todos ustedes trayendo y predicando la hermosa y poderosa palabra de Dios. Agradezco primeramente siempre a mi amado Padre Celestial, porque gracias a esa fidelidad, gracias a su bondad, gracias a su amor, tengo yo esta oportunidad, este privilegio de estar una vez más con todos ustedes predicando su hermosa palabra. También agradezco a nuestros amados pastores Ender Vargas, los pastores principales de la iglesia de Filadelfia, la pastora Xiomara de Vargas, a nuestros pastores ejecutivos por esa confianza, ese acompañamiento, esa cobertura que día a día han depositado a lo largo de todo este tiempo, no solamente en mi persona, sino también en la vida de mi esposa Marianela Hernández. Dios bendiga sus vidas. Iglesia, el día de hoy les traigo una enseñanza, una pequeña reflexión, la cual he titulado El gozo en medio de la tormenta. El gozo en medio de la tormenta. Si pueden, por favor, acompáñenme con sus Biblias al libro de Filipenses, capítulo 4, versículos del 10 al 14. Filipenses, capítulo 4, versículos del 10 al 14. Voy a leer la versión Reina Valera de 1960 y voy a leer la hermosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios por su palabra. Oremos. Padre amado, Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, ese Dios maravilloso, ese Dios omnipotente, omnipresente, ese Dios bueno, ese Dios grande, Señor. Por eso estamos aquí una vez más delante de tu presencia para entregarte toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, toda la exaltación, Señor, porque solo tú eres digno y merecedor de recibirla, Señor. Solo tú mereces toda la grandeza de nuestra parte. Por eso hoy yo te pido en el nombre que es sobre todo nombre, que por medio de tu palabra, que por medio de la enseñanza, que por medio de esta corta reflexión, Señor, que hoy tú nos hables, que hoy tú nos redargullas, Señor, que hoy tú nos enseñes, nos capacites, Señor, nos instruyas en justicias para que cada uno de nosotros sigamos caminando alineados, Señor, abrazando esa buena, agradable y perfecta voluntad, Señor. Pero también te pido que tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu, nos corrija, Señor, nos inquiete, nos redarguya, Señor. Quite de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestros corazones, mi Dios, todo lo que a ti no te agrada y que de alguna u otra manera pueda estar irrumpiendo ese maravilloso, divino y poderoso propósito que desde antes de la fundación del mundo has establecido para cada uno de nosotros, Señor. Yo cedo, mi Dios, el control absoluto en tus manos y te pido que me uses, pero únicamente para la gloria y honra de tu nombre. Yo te doy gracias, Señor, porque hoy, conforme a tu perfecta voluntad, tú vas a traer respuestas. Y yo te doy gracias porque hoy, en esta tarde, cosas grandes, poderosas, milagrosas y sobrenaturales van a ocurrir en la vida de cada uno de nosotros. Te pido todo esto, Señor, orando y cerrando esta oración en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a ti, Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjense, iglesia, para ponerlos brevemente en contexto con respecto al pasaje, a los 4 versículos que acabo de leer, es importante, yo sé que muchos conocen esta historia, pero vamos a entrar en contexto para luego comenzar a desarrollar la enseñanza como debe de ser. Y lo primero que debemos recordar
es que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia, a los hermanos de Filipo, la carta a los filipenses, él se encontraba prisionero, es decir, él estaba encarcelado en la ciudad de Roma, y durante su permanencia dentro de esa prisión, durante su estadía, él recibió, digamos, una ofrenda de amor, una ofrenda de agradecimiento de parte de los hermanos que estaban allá en Filipo, de los hermanos filipenses, de manera que, y eso lo hacen ellos principalmente para que él pudiera sostenerse, pudiera mantenerse, pudiese cubrir, no sé, cualquier tipo de gastos que pudiesen emplear ahí dentro de ese encarcelamiento que él tenía para entonces. Entonces vemos con facilidad que lo primero que el apóstol Pablo está haciendo mediante la escritura de esta carta, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo, es agradecerles a esa iglesia por esa ofrenda de amor que cada uno de ellos le había entregado. Por eso dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Es decir, ustedes se están preocupando por mí, están siendo diligentes y están velando, están cuidando de mí, aún estando acá en prisión, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Había llegado la oportunidad, había llegado el momento, ellos estaban, el apóstol Pablo estaba recibiendo esa ofrenda de amor de parte de los filipenses, pero más allá de, y yo imagino la posición del apóstol Pablo, de la envergadura de ese Hijo de Dios para ese entonces, no, cuidándose de todo. Y ese debe ser nuestra praxis de vida diaria, mis hermanos, como verdaderos hijos de Dios. Eso es lo que conocemos como integridad, honestidad, dependencia absoluta de Dios. Para que eso no fuese mal a interpretarse, ¿qué es lo primero que hace Pablo? Él les dice y deja muy en claro que su gozo, aunque estaba en escasez, aunque estaba en necesidad, su gozo no provenía precisamente de esa ofrenda que estaba recibiendo. No sé si me están siguiendo. Y les aclara y les dice, mi gozo no es por esto, está bien, yo lo necesitaba, yo estoy en escasez, solo hacía falta la oportunidad, y de alguna u otra manera les agradece, porque si bien es cierto, cada uno de nosotros como verdaderos hijos de Dios debemos ser movidos, ¿por qué? Por la gratitud. Él no les está diciendo, no me importa que me hayan traído esto, porque a mí el que me sustenta es Cristo. Él dice, agradezco verdaderamente que hayan traído todo esto. Sin embargo, deja algo muy en claro. Repito, que su gozo, que su contentamiento, que su felicidad, que su alegría, ya vamos a ver las diferencias entre estos términos, no era por la ofrenda, sino nada más y nada menos porque aquel que lo estaba verdaderamente sustentando, porque aquel que lo estaba verdaderamente sosteniendo, porque aquel que lo estaba verdaderamente proveyendo, así como lo hace el Espíritu Santo con cada uno de nosotros, así como lo hace Dios por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, mis hermanos, el gozo que estaba manifestando, ese gozo sobrenatural que estaba manifestando el apóstol Pablo, era nada más y nada menos que porque aquel que estaba renovando su fuerza era el Rey de Reyes y Señor de Señores, es decir, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la entrada de esta carta. Esa es la entrada de esta carta. Él está diciendo, ya yo sé, estoy enseñado para todo, y por eso lo decía en el servicio anterior, prácticamente les faltó decirles a ellos, hey, quiero aclararles algo. Ojo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y les dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad, porque absolutamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dejó ninguna puerta abierta el apóstol Pablo. Le dijo, hay gozo y hay contentamiento, pero no por lo que estoy recibiendo de manera material, sino porque el que está en mí y el que me está capacitando y dando fuerza día a día es Jesucristo. Quiero leerles algunos versículos, mis hermanos, que nos hablan del gozo que debemos tener nosotros en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar, si verdaderamente estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, y que eso es lo que debe prevalecer en cada uno de nosotros frente a cualquier adversidad, frente a cualquier prueba, frente a cualquier tormenta, que fue la palabra que he utilizado para esta enseñanza. Santiago capítulo 1 versículos del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí sí voy a leer los versículos con lentitud. En los otros servicios tuve que leerlos más apresurados, pero como es hasta las 3, podemos leerlos con detenimiento. Tenemos por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, que en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, ¿qué tenemos que tener nosotros? Gozo y contentamiento. Lo está diciendo la palabra de Dios. Si alguien no está de acuerdo, tiene que irse a la palabra de Dios y decirle, me parece que ahí no debería decir gozo, sino como que un poquito de alegría. Pero lo dice muy claro, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce
Paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Necesito más versículos para que de alguna u otra manera yo pueda entender que es mucho lo que me dice la palabra, que aún en lo que mis ojos carnales puedan estar viendo y no puedan estar entendiendo, para terminarme de convencer. Primera de Pedro capítulo 4, versículos del 12 al 13. Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, que en medio de la adversidad, nos está diciendo la palabra de Dios, ¿y por qué me pasó esto a mí? Yo no me esperaba esto. Si yo vengo orando, si yo vengo escudriñando las Escrituras, no nos podemos sorprender. La misma palabra de Dios nos está advirtiendo de que eso va a venir, de que las tribulaciones van a venir, de que la adversidad, y debemos recibirla con madurez, porque si verdaderamente, repito, es el Espíritu Santo el que está guiando, direccionando y controlando nuestras vidas, nosotros tenemos que decirle no al miedo y no al temor. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Romanos 5, del 3 al 5, finalizo esta idea con este versículo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora no solamente es gozo, ahora no es solo que no me sorprenda, sino que tengo que brincar de la emoción, me tengo que gloriar en medio de la adversidad. ¿Por qué? Porque sabemos que esa adversidad, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, Iglesia Cristiana Filadelfia, ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Así que si el Espíritu Santo nos fue dado a cada uno de nosotros y está en nuestros corazones, nosotros debemos gloriarnos aún en las tribulaciones. Y créanme que es una palabra fuerte que la Biblia nos deja a cada uno de nosotros. Vamos a ver una pequeña diferencia muy puntual entre lo que es el gozo y lo que es la felicidad. La primera y gran diferencia entre estos dos conceptos es que la felicidad es un sentimiento y es producto del mundo natural. ¿De qué les estoy hablando? De cosas materiales y de vivencias muy particulares, es decir, de hechos o momentos que vienen y se van a lo largo de toda nuestra vida. Por ejemplo, la diversión y el esparcimiento nos traen felicidad. Alcanzar una meta nos llena de felicidad. Cuando nacen nuestros hijos, cuando nos graduamos, cuando compramos nuestro primer vehículo, cuando invertimos en algo que verdaderamente nos está dando frutos lícitos, eso trae felicidad para nuestras vidas. Sin embargo, eso no es permanente. Mientras que el gozo es un estado de plenitud que implica estabilidad y consistencia. Es decir, que a pesar de que las circunstancias no sean las mejores, podemos confiar y creer que van a cambiar para bien en el nombre de Jesús. Es el sentimiento de plenitud que sentimos al estar en la presencia de Dios. A mí me encanta esta línea. Es poder disfrutar, hermano, es disfrutar de todo lo que Dios hace con nosotros en todo tiempo. Eso incluye adversidad. Eso incluye la tristeza. Claro, no vamos a estar con los dientes pelados, porque el gozo va más allá de eso. El gozo no significa que yo tengo que estar con los dientes pelados frente a una pérdida, frente a un desempleo, frente a una situación compleja, pero no tengo que tener amargura en mi rostro tampoco. No sé si me entienden, es una línea delgada. El gozo es sencillamente entender que en medio de esa circunstancia Dios está obrando y Dios la va a revertir a favor de cada uno de nosotros, sus hijos. Amén. Al respecto, gloria a Dios. Al respecto, el pastor y doctor Charles Stanley señala que al estar llenos del Espíritu Santo, también me encanta esta aclaratoria, solo al estar llenos del Espíritu Santo podemos tener gozo sin importar la situación que enfrentemos. Y agrega que la felicidad está basada en las condiciones, pero el gozo en nuestra relación con Cristo. Punto. Los sentimientos pueden cambiar gracias a cualquier circunstancia, mientras que el gozo es estabilidad, es paz, es seguridad y es confianza, mis hermanos, porque el gozo es parte precisamente del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5 del 22 al 23, y todos sabemos lo que incluye ese fruto: paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, templanza, mansedumbre. Todos conocemos eso. La felicidad es circunstancial, con esto cierro, pero el gozo es relacional, es decir, depende únicamente de mi relación con Jesús. Así que si en medio de una adversidad usted se entristece, usted se da golpes de pecho, usted cree que no va a salir, eso lo pone en un estado inclusive de amargura que termina
termina, como decimos coloquialmente, hasta pagando su molestia, su rabia, su ira con sus personas más allegadas, con sus hermanos, con sus prójimos, etcétera, etcétera. Hay una relación que está quebrantada. No hay comunión genuina, verdadera y con el Espíritu Santo, que es lo único que por medio de la oración y por medio de la lectura de la palabra de Dios me permite acercarme a Dios. ¿Sí me están entendiendo? Gloria a Dios. Iglesia, hay algo que nosotros como hijos de Dios jamás debemos dejar por fuera. Jamás debemos olvidar. Esa debe ser nuestra premisa. Y la van a ver ahí y parece muy fácil. Parece que todo lo vivimos a diario. Parece que eso es lo que verdaderamente nosotros día a día lo estamos haciendo. Cada quien, mis hermanos, conoce sus vivencias, cada quien conoce su familia, cada quien conoce su desenvolvimiento dentro y fuera de la iglesia. Hay cosas que ninguno de nosotros conocemos de otro, pero Dios sí lo conoce y usted también. Pero entonces aquí tiene la primera premisa dentro de esta enseñanza, porque decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero parece que estuviéramos aislados cuando decimos esa expresión. Fíjense, esto es nuestra premisa de vida, que por medio de Jesucristo ya cada uno de nosotros, ya cada uno de nosotros somos más que vencedores. Vamos a ver si es verdad. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó primero. Acá voy a hacer la primera pausa. Mis hermanos, dentro de todo este panorama, dentro de todo este contexto, dentro de todo este escenario que he presentado solo a manera de introducción, hay una realidad muy grande y que nos alcanza a nosotros como verdaderos hijos de Dios. ¿De qué les estoy hablando? ¿De cuál es esa realidad? Es muy simple, mis hermanos, de una realidad que nos ha mostrado y que nos muestra, porque nuestra fe no niega la realidad de que van a venir adversidades, de que van a venir problemas, de que va a venir escasez, de que va a venir necesidad. Quizás alguno de nosotros, alguien que se encuentra aquí, no ha pasado nada de eso. Gloria a Dios. Pero de todas maneras, si eso llega a ocurrir, no cuestione. Si eso llega a ocurrir, no reniegue, hermano, que hay gente que vive peleando con Dios a diario. Nosotros estamos, y lo digo con mucha humildad, dentro del ministerio Hombres de Valor, el cual para la gloria y honra de Dios estoy dirigiendo en este momento. Hemos visitado puntualmente a algunos hombres, con otros hemos orado vía telefónica. Y las llamadas, aún hijos de Dios, mis hermanos, cuestionando del por qué están viviendo eso en sus vidas. Y sencillamente no nos queda de otro. Mira, hermano, Dios tiene un propósito. Dios conoce tu pasado, tu presente, tu futuro. Dios ya tiene ese propósito desde antes de la fundación del mundo. No abras puertas, no cuestiones, no dudes. Porque si nosotros nos guiamos en función a lo que están viendo nuestros ojos carnales, mejor no sigo hablando. Pero las consecuencias van a ser fatales. Si nosotros nos dejamos guiar por la carne y no por el Espíritu, jamás vamos a poder, o sí lo vamos a decir, pero no vamos a vivir con genuinidad el todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Va a venir el duelo, va a venir la enfermedad, para muchos va a venir la aflicción, van a venir situaciones complejas, hermanos, que nos van a pegar durísimo. Eso va a venir, etcétera, etcétera. Si no fuese así, porque de repente parece que fuésemos, como dice coloquialmente, especies de profetas del desastre. No, hermano, si no fuese así, la palabra de Dios jamás, lo decía anteriormente, jamás nos hubiese exhortado, jamás nos hubiese mandado, jamás nos hubiese, mis hermanos, aconsejado de que velemos, de que oremos sin cesar, de que escudriñemos y meditemos en la palabra de Dios de día y de noche, de que caminemos por fe y no por vista, de que caminemos conforme al Espíritu y no conforme a la carne, de que esperemos y descansemos en el Señor, de que creamos y confiemos en todas y cada una de las promesas de Dios, entendiendo que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, mis hermanos. Eso es lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Y no solo eso, mis hermanos, el apóstol Pablo, estamos hablando de él, estaba tan seguro de que nosotros como hijos de Dios, en medio de adversidades, en medio de problemas, en medio de conflictos, en medio de separaciones, en medio de divorcios, en medio de distanciamientos familiares, en medio de no saber qué vamos a comer al siguiente día, en medio de no saber si vamos o no vamos a poder pagar el colegio, en medio de tantas cosas complejas, él sabía perfectamente que nuestra fe puede quebrantarse. Él sabía perfectamente que nuestra fe podía debilitarse, que nuestra fe podía ser intermitente, si no jamás nos hubiese dicho: estad firmes y constantes en la fe, esforzaos y portaos varonilmente, dice el apóstol Pablo allá en la primera carta a los Corintios. Lo sabía perfectamente, mis hermanos, y eso
es lo que está buscando el enemigo. Por eso a él no le conviene que nosotros hablemos de esto. Parece fácil hablar del tema de gozo, hablar de tormentas, hablar de adversidades, hablar de que ya somos más que vencedores, pero eso al enemigo no le gusta. Porque eso forma parte de la ecuación y él quiere que nosotros demos eso por sentado, de que es una constante en mi vida y de que si viene una adversidad es porque Dios la permitió, punto. Pero esto va mucho más allá de todo eso. No sé si me están siguiendo. Los veo muy expectantes, pero igual quiero saber que me están siguiendo. Y lo peor de todo esto, mis hermanos, Jesús le dijo una vez a Pedro: Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado, pero yo he orado. Y eso es lo que hace Jesús por cada uno de nosotros ahorita. Intercede, pero yo he intercedido por ti, pero yo he doblado rodillas, pero yo he hecho de todo. Y me estoy yendo más allá, para que tu fe no falte. Yo he rogado para que tu fe no falte, porque Él sabe que al debilitarse nuestra fe, hermanos, abrimos las puertas y nuestras vidas comienzan a ser zarandeadas y pasamos de un proceso a otro proceso y a otro proceso. Pero ¿sabe qué? No es culpa de Dios. Y lo que es peor aún, mis hermanos, Pablo, la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo él lo sabía, que nuestra fe en medio de cualquier adversidad, por este tema es tan maravilloso, tan hermoso, podía apagarse por completo. Yo estoy seguro que alguien conoce que en algún momento a un hermano, aún conociendo de Cristo, ha perdido la fe. ¿Cuántas veces he escuchado? Estoy perdiendo la fe. Yo hablando, parte del equipo del ministerio, hombres de valor, hablando con otro anciano, me dicen que está perdiendo la fe. Yo le digo, eso es delicado, vamos a orar, vamos a interceder, la oración eficaz del justo puede mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Y comenzamos a producir por medio del Espíritu Santo ese avivamiento, porque eso es lo que quiere el enemigo. ¿Qué quiere? Apartarnos, que nuestra fe se enfríe, que nuestra fe se apague por completo, apartarnos por completo de los caminos del Señor. Pero ahora bien, no todo es malo. Y esto no significa que sea malo, porque ya está escrito en la palabra de Dios, solo que a veces no nos adentramos, no escudriñamos, no nos metemos como debe ser, y Jesús lo dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahí están todas las instrucciones, pero aún así vamos a ir más allá. Dentro de todo este panorama, dentro de todo este escenario, hay una buena noticia, hay una verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Hay una verdad muchísimo más grande y más poderosa que todo esto que les estoy diciendo, mis hermanos. Y esa verdad es la que nosotros debemos abrazar. Esa verdad es la que nos debe mover, no la duda, no el miedo, no la situación país, no lo variable o cambiante del dólar, etcétera, etcétera, de cómo se están moviendo las criptomonedas. Eso no es lo que debe mover nuestras vidas, mis hermanos. Nosotros debemos internalizar día a día, a pesar de cualquier adversidad, a pesar de cualquier tormenta, a pesar de cualquier tribulación, como lo define la palabra de Dios. Iglesia, que mayor es el que está en nosotros que el que está allá afuera. Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y que usted y yo, cada uno de nosotros, todo, la palabra nos dice algunas, todo, absolutamente todo, lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esa es la pequeña gran diferencia. Y que por medio de ese que nos justificó, por medio de ese que perdonó y expió todos nuestros pecados, por medio de ese, mis hermanos, que se entregó por amor, que dio su vida por amor a cada uno de nosotros. Los judíos del Imperio Romano, muchos se pelean para ver quién fue el que de manera definitiva juzgó, condenó y asesinó a Jesús. Nadie. Él dijo, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Se estaba refiriendo a su vida. Gracias a Él, gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya cada uno de nosotros somos más que vencedores. Amén. Dice la palabra de Dios que Jesús venció, que Jesús triunfó. ¿Sobre quién? Sobre todo principado y sobre toda potestad. Los exhibió públicamente y triunfó sobre cada uno de ellos en la cruz del Calvario. Gracias a ese sacrificio, gracias a ese cordero, gracias, por cierto, a ese sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre. Lo que el hombre no pudo corregir, lo corrigió Jesús por cada uno de nosotros. Y gracias a esa victoria, gracias a eso obtuvo las llaves de la muerte y del Hades. Y gracias a eso cada uno de nosotros, iglesia, somos más que vencedores. ¿Y sabe qué? Esa verdad es la que nos permite tener la seguridad de que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Que aunque estemos atravesando adversidades,
complejidades, problemas, no sé qué voy a hacer mañana, no sé cómo voy a mantener a mis hijos, no sé cómo voy a poder sustentar y proveer para mi familia, que es algo que Dios demanda de mí. Usted descanse en el Señor, porque Él lo va a hacer. El vivir verdaderamente para Cristo y caminar conforme al Espíritu es lo que me da la seguridad de que yo, aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno. Porque ¿sabe qué? Porque el que va delante de nosotros peleando la buena batalla, el que va delante de nosotros enderezando veredas, el que va delante de nosotros quebrantando puertas de bronce, el que va delante de nosotros es nada más y nada menos que Jehová de los ejércitos, iglesia. Y no solamente peleando, sino también obrando a favor de cada uno de nosotros. Seguro, por supuesto, porque sabemos que los que amamos a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, cada uno de nosotros hemos sido llamados, mis hermanos. Y como si esto fuese poco, el mismo Jesús allá en Juan capítulo 16, en el versículo 33, que dice: estas cosas, todas estas cosas os he hablado. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Para qué? Para que en la situación país, para que en tus finanzas, para que con tus habilidades, para que con tu inteligencia, para que con tus títulos, para que con tus recursos, para que eso donde estás trabajando tengas paz. Eso lo dijo Jesús. Estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. Porque decimos con facilidad lo que continúa del versículo, pero él mismo lo aclaró. ¿Y qué nos dice? Allá afuera. Cuando hablo de afuera, no estoy hablando, estoy hablando de cualquier cosa que pueda pasar por su mente y que ha debilitado su fe en medio de la adversidad. Allá en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Ese confiad incluye el fijar nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, en esperar el tiempo de Dios y no en el nuestro. Si no vemos una respuesta inmediata de parte del Señor, hermano, no nos conviene. O quizás no estamos preparados ni siquiera para recibirlo, porque cuando lo recibamos las consecuencias van a ser peor, porque no tenemos quizás suficiente madurez espiritual para poder manejar lo que Dios va a entregar en nuestras manos. Pero en su tiempo, créanme que lo que nos va a entregar, sin duda alguna, va a ser lo mejor. Pero confiad, sigue confiando, sigue caminando conforme al Espíritu, dice Jesús, porque yo he vencido al mundo. No tenemos nada, no tenemos algo que nos haga falta para que nosotros podamos perder la batalla. Y a esto los quiero llevar, porque estamos hablando de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué incluye eso? Porque lo decimos muy fácil, hermanos. Los dicen hasta los que no conocen de Cristo. Los dicen los que nunca han abierto la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Sí, creo que es después de... Porque de tal manera amó Dios al mundo. Son los dos versículos más conocidos en todo el planeta Tierra. Aún dentro de los que no conocen la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que nuestro amado Padre Celestial. Si Jesús dijo eso, si tenemos al Espíritu morando en nuestros corazones, nuestro amado Padre Celestial, el creador de los cielos y de la tierra, el gran yo soy, ese que de unos huesos secos, mis hermanos, dio vida, ese que abrió mar en dos, el creador de todo, mis hermanos, el mismo de ayer, hoy y siempre, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él, Jehová de los ejércitos, el único y verdadero Dios, el único y verdadero Dios, para el cual no existen imposibles, ha prometido librarnos de todas y cada una de esas aflicciones. Amén. Cuando perdemos la batalla, iglesia, y esto no está en el bosquejo, cuando perdemos la batalla es por nosotros. Cuando sucumbimos es por nosotros. Claro, estamos en la carne, eso es entendible, pero nosotros tenemos el miércoles, para la gloria de Dios, me tocó cerrar la temática de la familia el miércoles, y hoy, para la gloria de Dios, una vez más, me toca abrir la temática en este mes, quiero decir, todo lo puedo en Cristo. Pero cuando perdemos es de nosotros, no es culpa de Dios. Dios nos dio todas las herramientas necesarias y suficientes para salir siempre victoriosos. La cuota, yo decía que la parte más sencilla y más fácil nos tocó hacerla a cada uno de nosotros. Dios solo demanda ¿qué? Fe, santidad y obediencia. Pero ¿cuánto nos cuesta verdaderamente cumplir eso? Por eso digo que se dice con mucha facilidad, y eso me incluye. Hermano, el primero que es ministrado, el primero que se hace pregunta, el primero que intenta delastrarse de cosas que quizás no le agradan a Dios, soy yo. Porque tengo que tener solvencia moral y espiritual para poderme parar acá y decirles algo de parte del Señor. Porque es fácil pararnos acá y juzgar, es fácil pararnos acá y cuestionar. Es fácil pararnos acá y ver la perspectiva de la vida cristiana con mucha facilidad, pero cuando yo salgo soy un desastre. Eso es delicado, es una línea muy delicada, mis hermanos. Continúo con la próxima lámina.
Dentro de esta enseñanza hay algo que es importante, es algo imprescindible, que no podemos dejar por fuera, que no podemos olvidarnos de esto. Y nuevamente se dice con mucha facilidad, pero forma parte de esos eslabones que nosotros debemos armar y que tenemos la seguridad, la confianza, la plena convicción de que están unidos para yo poder levantar la mano y decir, sí, en medio de esta adversidad, en medio de esta prueba, en medio de esta complejidad, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es precisamente que Dios solo quiere cosas malas para nosotros. ¿No han escuchado eso nunca? Nuestra premisa debe ser que Dios solo quiere lo mejor para cada uno de nosotros, sus hijos. Pero el mundo, por medio de Satanás y todas las presentaciones y corrientes y doctrinas y teologías y sectas y desviaciones que intentan dar soluciones falsas afuera, no han dicho que nuestro Dios es perverso, que nuestro Dios es malo, que nuestro Dios se goza, que nuestro Dios disfruta viendo sufrir a sus hijos, viendo padecer necesidades a sus hijos, viendo en prisión, como en el caso de Pablo. Nuestra prisión puede ser una enfermedad, nuestra prisión puede ser un divorcio, nuestra prisión puede ser un desempleo, nuestra prisión puede ser que no tengo nada en la cuenta y yo no sé cómo voy a resolver mañana. Nuestra prisión quizás pueda ser de que ya estoy cansado de caminar, de montarme en un autobús, de sudar porque no tengo aire. Hermano, yo sé que a cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo, la palabra de Dios, no va a regresar vacía. Y yo sé que algo está haciendo aquí con muchos. Y con eso debemos ser muy cuidadosos, mis hermanos. O sea, hay muchas prisiones, pero más allá de, jamás podemos caer en ese terreno. Jamás podemos caer en ese juego. Pero sí debemos tener con claridad, a la luz de la palabra de Dios, que si alguien es bueno, que si alguien va a querer lo mejor para nosotros, que si alguien nunca va a querer vernos sufrir, es nuestro amado Padre Celestial. Mis hermanos, no hay otro. Si alguien va a querer lo mejor para cada uno de nosotros, es nuestro amado Padre Celestial. Jamás va a ser el que nos tiente, jamás va a ser el que nos mete el pie para que nosotros caigamos. Al contrario, está ahí para levantarnos, está ahí para sostenernos, está ahí para sustentarnos. Dice la palabra de Dios, lo tengo allí como versículo clave dentro de ese subtítulo, que porque yo sé muy bien los planes, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, ha dicho Jehová. No lo está diciendo cualquier persona. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza que es únicamente por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso deja totalmente en evidencia que Él solo quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero ese no es el mejor versículo y se los voy a dejar al final. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Escuche bien, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Con facilidad podemos llegar a ese terreno y decir, Señor, la tienes que agarrar conmigo. Señor, otra vez me vas a colocar. Y todo se lo atribuimos únicamente a Dios, pero no nos ponemos a pensar que de repente son consecuencias, son adversidades, conflictos que nos buscamos nosotros. Porque los pecados traen sus consecuencias, las rebeliones traen sus consecuencias, la iniquidad trae sus consecuencias, y con eso debemos ser muy cuidadosos, porque Dios, dice su palabra, no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Pero fiel es nuestro Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto nos deja en evidencia lo bueno, fiel y misericordioso que es nuestro Dios con cada uno de nosotros. De sobra, mis hermanos, 1 Timoteo 2, del 3 al 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí no dice que algunos, aquí no dice que solo los que asistimos a la iglesia cristiana Filadelfia. El sacrificio que Él hizo allá no fue solo por nosotros los evangélicos, por los cristianos evangélicos, no fue solo por los católicos, no fue solo por los testigos de Jehová, no fue solo por los mormones, no fue solo por los adventistas del séptimo día. Mis hermanos, fue por toda la humanidad. Y desde ese momento, desde antes de la fundación del mundo, Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento para que seamos, ¿qué? Salvos, mis hermanos. La misma palabra de Dios por medio del apóstol Pablo, y hoy me estoy sustentando mucho en el apóstol Pablo como tal, nos dice allá en 1 Tesalonicenses que Dios a ninguno de nosotros nos ha puesto para ira. Ya con que yo escuche eso es más que suficiente para entender que lo que yo pueda estar pasando no es por
mala intención de mi Creador. Que Dios no nos ha puesto a ninguno de nosotros para condenación, sino para que alcancemos nuevamente salvación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que cuando el mundo le diga que Dios es malo, que Dios es perverso, que Dios es tóxico, usted ya tiene suficiente fundamento bíblico para, con amor, con disposición y movido por el Espíritu Santo, pueda romper esa disensión. Eso sí, dentro de todo esto hay algo más, y es que Dios va a utilizar cada adversidad. Nosotros no vamos a pasar por las pruebas así como así, ya pasamos, no nos pasó nada, chévere, o pasamos, allí nos quedamos, allí nos seguimos y no ha pasado nada. No, mis hermanos, Dios va a utilizar tu problema, Dios va a utilizar la enfermedad, Dios va a utilizar los conflictos, Dios va a utilizar los distanciamientos, Dios va a utilizar todo aquello que te ha afectado, todo aquello que te está afectando emocionalmente. Sí, solo si confías en Él. Sí, solo si rindes tu voluntad a la voluntad de nuestro amado Padre Celestial. ¿Qué es rendir la voluntad a la voluntad de nuestro Dios? Que el qué, el cómo, el cuándo y el por qué vengan solo de Él. No se mueva si Dios no le dice que se mueva. No actúe si Dios no le dice que actúe. No abra sus labios si Dios no le está pidiendo que lo haga. No haga cosas contrarias a lo que Dios todavía no le ha mostrado. Eso es lo que Dios, mis hermanos, va a utilizar. Todo ese tipo de adversidades. Uno, para probar nuestra fe, para procesarnos, para moldear nuestro carácter. Todos tenemos a veces un carácter que todavía tiene que seguir menguando, tiene que seguir menguando, tiene que seguir menguando para que el fruto del Espíritu Santo verdaderamente sea más notable en mi vida, sea más notable en la vida. Todos tenemos algo que seguir cambiando. Porque si no, ya todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ya todos somos un varón perfecto. Ya todos estamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ya todos somos un varón perfecto, enteramente preparados para toda buena obra. Y eso todavía no es así, ¿verdad? Por eso el proceso y el camino de la santidad es hasta el día en el cual nos encontremos nuevamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Él va a utilizar cada adversidad. Eso debe ser una premisa también en nuestras vidas, para quitar de nuestras vidas, para delastrar de nuestros pensamientos, de nuestros corazones, de todo nuestro ser. Eso incluye nuestra identidad para con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo lo que a Él no le agrade y que puede estar irrumpiendo ese propósito que ya Él estableció desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos, lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y si nosotros confiamos, si nosotros caminamos por fe, si nosotros caminamos conforme al Espíritu, mis hermanos, Dios va a abrir las ventanas de los cielos y Dios va a colmar su vida, va a derramar bendiciones abundantes hasta que sobre y hasta que abunde, dice la palabra de Dios. Cuando nosotros salimos victoriosos, cuando nosotros confiamos que en medio de la adversidad, que en medio de la tentación, Jehová de los ejércitos está con nosotros, y junto con esa adversidad, junto con esa tentación, también nos va a dar la salida. Cuando hacemos eso, mis hermanos, Dios permite que nosotros podamos abrazar nuevos y más altos niveles de fe. Permite que podamos abrazar nuevos niveles de vida espiritual. Permite desde ese momento que cosas grandes, que cosas milagrosas, que cosas sobrenaturales y poderosas comiencen a ocurrir, no solamente en nuestras vidas, sino también en la vida de cada uno de los miembros que conforman nuestra familia. ¿Y usted sabe por qué? Porque ese que te llamó, porque ese que te escogió, porque ese que te formó, porque ese que te dio un nombre, porque ese que te está capacitando por medio del Espíritu Santo, mis hermanos, va a terminar lo que ha comenzado en ti. Dice la palabra, porque aquel que ha comenzado en nosotros la buena obra, en nuestros matrimonios, en nuestra familia y en nosotros como verdaderos hijos de Dios, iglesia, no solamente la va a terminar, sino que la va a perfeccionar hasta que pronto, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, nosotros nos encontremos en las nubes con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La siguiente lámina. Como hijos de Dios estamos llamados a depender al 30% de nuestro amado Padre Celestial. Sacamos esas estadísticas, reuní esas estadísticas y encontré eso. Estamos llamados a depender al 100% de Dios. Dependencia y relación. Mis hermanos, fíjense que con la expresión todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De qué nos está hablando el apóstol Pablo? Él dice todo y en Cristo. Él no está diciendo en mis fuerzas, con mi habilidad, con mi recurso. Todo lo podemos únicamente por medio de Cristo. Es decir, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de una dependencia absoluta. De esa dependencia que usted y yo, como hijos de Dios, necesitamos, como fue el apóstol Pablo allá en prisión, para ser sostenido y para ser fortalecido
en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier tribulación y tormenta, mis hermanos. Solo cuando dependemos verdaderamente de Cristo hay sanidad. Solo cuando dependemos de Cristo hay libertad. Solo cuando dependemos de Cristo hay restauración, hay edificación, hay paz y hay fortaleza. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo puede dar. Si algo está buscando el enemigo es robarnos la paz. Cuando nosotros nos roban la paz, hermano, el enfoque a Hebreos 12:2 se mueve. Entonces ya yo no empiezo a mirar al autor y consumador de la fe, sino que empiezo a mirar, mi hermano, todo lo que el mundo nos ofrece. Porque yo sé que aquí a todos les está pasando algo por la mente. Empiezo a mirar la circunstancia y no al Dios que creó esa circunstancia, que formó la luz y creó las tinieblas. Dice la palabra de Dios por medio del profeta Jeremías, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Quién puede decir que Jehová no puede revertir una adversidad? ¿Quién puede decir que Jehová no puede revertir tu situación financiera? ¿Quién puede decir que Jehová no puede revertir tu enfermedad? No puede revertir tu separación, tu duelo, tu dolor, tu aflicción, tu escasez. Él lo puede hacer, pero solo cuando dependemos verdaderamente de Cristo. Cuando dependemos de Cristo, solo así podemos dar fruto. Anciano, que tiene que ver una cosa con la otra. Juan 15, lo tienen ahí abajo, 4 al 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque, y aquí está la respuesta a toda esta explicación, porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y mire el contraste de lo que arma el discípulo amado Juan versus lo que arma el apóstol Pablo. Saulo el perseguidor y ahora Pablo el perseguido. Pablo dice todo. ¿Y qué dice Juan? Nada. Pablo dice en Cristo. ¿Y qué dice Juan? Separados de Cristo. Es decir, que fuera de Cristo, apartados de Cristo, sin dependencia, sin relación con mi Señor y mi Salvador Jesucristo, ¿sabe lo que puedo lograr? Nada. Solo cosas que me ofrece el mundo. Solo una felicidad que me ofrece el mundo. Y eso es pasajero, eso es circunstancial. Pero en Cristo puedo lograr todo. Solo en Cristo yo puedo experimentar ese gozo sobrenatural que me va a permitir salir victorioso de cualquier adversidad que nosotros como hijos de Dios tengamos que enfrentar. Amén. Depender de Dios, iglesia, es no solo decir, sino también vivir lo que dijo el apóstol Pablo allá en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Qué fácil se dice eso. Eso es dependencia, eso es relación, eso es no solamente decir, sino vivir que todo lo puedo en Cristo. Y ya no vivo yo, dice él, y ya no vivo yo. No solo habla de identidad, habla de dependencia una vez más, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. No solamente nos amó, porque es fácil decir te amo, pero lo demostramos. Jesús nos amó y se entregó a sí mismo en una cruz del Calvario, en la muerte más vergonzosa, en la muerte más dolorosa, en la muerte más humillante, por amor a cada uno de nosotros, iglesia. Eso es depender verdaderamente de Dios al 100% y no de las cosas que el mundo nos ofrece. Amén. Las tormentas son temporales. Otro eslabón, otra premisa que nosotros debemos armar para entender y poder decir con genuinidad que todo lo podemos en Cristo. Las tormentas son temporales, pero las promesas de Dios son eternas. 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Jesucristo. Iglesia, definía hace unos minutos en los cultos pasados que nuestra praxis de vida diaria como cristianos, o que la vida cristiana no se caracteriza, no se define verdaderamente como algo cuadriculado, como un 2 más 2. No, la vida cristiana no se define como la ausencia de problemas. Todos sabemos que si yo digo eso es una mentira. Todos sabemos que si yo digo que como tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, ya nosotros estamos exentos y libres de todo tipo de adversidad, es una mentira. La vida cristiana, mis hermanos, se define, que es lo contrario a la ausencia, como la presencia. Pero no como la presencia de problemas, sino como la presencia y el obrar poderoso, sobrenatural y oportuno del Dios obrando sobre cada uno de esos problemas. Eso es lo que verdaderamente define una vida cristiana. Y es lo que debemos entender nosotros. Cuando dependemos de Dios, sabemos que por todo lo que podamos estar pasando es temporal. Cuando aprendemos a depender de Dios, sabemos que aunque en mi cartera no haya nada ahorita,
Yo sé que Dios lo va a hacer, yo sé que Dios va a proveer. No es Jehová Jireh, no es Jehová Shalom. Yo sé que Él lo va a hacer. Aunque yo no tenga quizás cómo resolver algo mañana, en los próximos días. Hermano, si yo confío en Dios, Dios lo va a hacer. Él es el dueño de todo el oro y la plata. Crea que Dios lo puede hacer. Así tenemos que caminar, y al enemigo no le agrada eso. El enemigo no quiere escuchar de ningún predicador este tipo de mensajes, que parece un mensaje muy sencillo de digerir, muy de día a día, pero es poderoso, porque esto es lo que verdaderamente nos hace a nosotros ser victoriosos, mis hermanos. Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, sabemos que hay cosas muchísimo más grandes, cosas mucho más poderosas, cosas mucho más hermosas, mis hermanos, perfectas y divinas, aguardando por cada uno de nosotros allá en la eternidad. Cuando dependemos de Dios, en mi caso yo tengo la seguridad, yo tengo la convicción, y de ahí no me mueve nadie, hermanos, de que más temprano que tarde y conforme a la voluntad de Dios, cada uno de nosotros vamos a ser arrebatados. Cada uno de nosotros nos vamos a encontrar ya en la mesa celebrando las bodas del Cordero. Cada uno de nosotros vamos a venir en la segunda venida con Cristo, y durante 1000 años ahí vamos a estar reinando. Y después del juicio, el gran trono blanco, después de que se abra el libro de la vida, y los que no sean hallados allí según sus obras, fueron juzgados según sus obras. Después que ocurra todo eso, iglesia, vamos a estar en la Nueva Jerusalén. Ese debe ser nuestro propósito, ese debe ser nuestro norte. No lo que el mundo ofrece, no la circunstancia, no la adversidad, sino saber hacia dónde vamos, porque allá está Jesús preparando morada para cada uno de nosotros. Y en ese lugar ya no hay dolor, en ese lugar ya no hay llanto, en ese lugar no hay aflicción, no hay enfermedad, no hay nada que nos pueda perjudicar, porque todo es perfecto. Y eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros, porque no quiere condenación ni ira, sino que alcancemos salvación por medio de Jesucristo. Mis hermanos, esa dependencia es lo que me permite entender y tener la seguridad de que por medio del Espíritu Santo, más temprano que tarde, todas estas promesas las vamos a ver materializadas en nuestras vidas. Y no solo eso, sino que nuestro Señor y Salvador Jesucristo va a confesar nuestros nombres delante de Dios y delante de todos los ángeles que están en el cielo. Imagínense usted eso. Qué maravilloso, qué bendición escuchar pronunciar su nombre allá en el cielo, porque usted no solamente dijo, sino que vivió verdaderamente para Cristo. Y finalizo ya con esta última lámina. Tenemos gozo en medio de la adversidad, porque no era la última, se apagó. Tenemos gozo en medio de la adversidad, porque el Espíritu Santo es quien nos sostiene. No podemos tener un gozo en medio de los problemas. No podemos tener gozo en medio de la adversidad. No podemos ni siquiera interpretar por qué estamos pasando por cosas si lo hacemos en la carne. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que el hombre natural no puede percibir las cosas que son de quién. No puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir solo espiritualmente. De manera que si yo tengo la presencia del Espíritu Santo verdaderamente haciendo rema en mi vida, yo voy a entender que de cualquier adversidad yo voy a salir, porque el gozo sobrenatural, parte del fruto del Espíritu Santo, me da las fuerzas para yo avanzar, para yo caminar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y cierro con esto: el enemigo va a querer romper esa dependencia. El enemigo va a romper esa relación. El enemigo va a romper, te quiere sacar del cuarto. Cuando tú entras a ese aposento y oras en secreto, y que tu Padre, que lo conoce todo en secreto, Él quiere sacarte de ahí. Él no quiere que tú entres. Él no quiere que dobles rodillas. Él no quiere que ores por tu familia. Él no quiere que ores por tus hermanos. Él no quiere que tengas compasión por tus hermanos. Él no quiere que tengas una comunión verdadera, constante, íntima y genuina con el Espíritu Santo. Él no quiere nada de eso. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, y vino a eso, a hurtar, a matar y a destruir. No quiere absolutamente nada de eso. Va a jugar con tus debilidades. Ojo con las puertas que dejamos abiertas. Va a jugar con el miedo, va a jugar con el temor, va a jugar con la situación país, va a jugar con la finanza, va a jugar con la escasez, con tu necesidad, con lo que tus ojos puedan estar viendo. Eso es lo que Él quiere, solamente que tú te centres. Va a jugar con eso. Pero hay una buena noticia, mis hermanos. Dios a ninguno de nosotros nos dio un espíritu de cobardía. Dios a ninguno de nosotros nos dijo: llegó la adversidad, tengo que correr porque yo no voy a poder con esto. Dios nos dotó de su Santo Espíritu, y es nada más y nada menos que un espíritu de poder, que un espíritu de amor, y que es un espíritu de dominio propio, iglesia. Un espíritu que le dice no al miedo, un espíritu que le dice no al temor, un espíritu que le dice no a las adversidades, iglesia. Un espíritu que le dice no a las aflicciones. Un espíritu que le dice no a la tentación. Un espíritu que le dice no al pecado. Un espíritu que le dice no a las cosas del mundo y le dice sí, valora y recuerda a diario
el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Dios nos ha dotado de su Santo Espíritu y eso es lo que nos permite decir con facilidad: todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Es un espíritu, iglesia, que se levanta, que pelea, que lucha, que confía y que siempre sale victorioso frente a cualquier adversidad, porque tiene la seguridad de que el que va delante de nosotros peleando la buena batalla tiene nombre y apellido y se llama Jehová de los ejércitos. Y ese es el mensaje para ti, iglesia. Cuando pases por las aguas, dice Jehová por medio del profeta Isaías, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, fuego son adversidades, son tormentas, son tempestades, son tribulaciones, pero no temamos. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque ¿sabe quién está con nosotros? Porque yo, Jehová, el Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Ese es el que está con nosotros. Ese es el que nos está guardando. Ese es el que nos está fortaleciendo, iglesia. No, gloria a Dios. No apartemos nuestra mirada. Esa verdad, ese escenario, ese contexto, todo ese panorama, iglesia, es lo que nos da a nosotros la seguridad de seguir viviendo por fe. Es lo que nos da la seguridad de decir confiados, con genuinidad, con sinceridad, con convicción de que ni la muerte ni la vida, de que ni ángeles ni principados ni potestades, de que ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo. Y si hay algo que a usted le viene a la mente y cree que no está incluido ahí, ni ninguna otra cosa creada, entiéndase adversidad, entiéndase enfermedad, entiéndase escasez, entiéndase necesidad, entiéndase separación, entiéndase divorcio, entiéndase aflicciones, complejidades que están golpeando fuerte su vida, absolutamente nada a nosotros como verdaderos hijos de Dios nos va a poder separar del amor de nuestro amado Padre Celestial, que es únicamente por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Iglesia, sigamos viviendo por fe. Sigamos caminando conforme al Espíritu y no conforme a la carne. No le tengamos miedo a la palabra de Dios. Adéntrese. Usted tiene el Espíritu Santo morando en su corazón. Le da discernimiento para entender la palabra. Saque tiempo. Coloque a Dios como su prioridad. Descanse y espere en el Señor. Que esa sea nuestra prioridad. Que todo lo que hagamos sea únicamente para agradarle a Él. Seamos verdaderamente de testimonio como verdaderos hijos de Dios. Y no solo digamos de la boca para afuera, iglesia, sino que vivamos en cuerpo, alma, todo nuestro ser. Habla de identidad y todo nuestro espíritu. Que levante la mano y no solo diga, sino que viva para el autor y consumador de la fe. Y que digamos, no solamente ahorita, sino siempre, aún por encima de lo que pudimos haber vivido, todo lo he podido, todo lo puedo y todo lo vamos a poder únicamente en Cristo que nos fortalece. Amén. A Dios sea toda la gloria, sea toda la honra, sea todo el poder, sea toda la alabanza, sea toda la victoria y sea toda la soberanía por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, iglesia.